Vuelvo a la casa de mi padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio del libro de Esdras. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú eres, Señor, quien nos guía, tú eres quien nos ilumina a través de tu palabra, Señor, para conocer ese mensaje, ese verdadero, sano mensaje, Señor, que tú has traído para nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos acompañes y nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, a todos los que vemos este video. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Una vez más reunidos para continuar con esta clase número 2 del libro de Esdras. En esta oportunidad vamos a estudiar los capítulos 4, 5 y 6 de este libro de Esdras. Y la geografía, para entrar en detalle, la geografía que vamos a ver sigue siendo la misma. Recuerden que ya el imperio babilónico fue vencido. Y esto es un tema del desarrollo de Israel con el imperio de Babilonia que corresponde al libro de Daniel. Ya lo hemos estudiado y se encuentra en el canal disponible. Y sabemos que ahora esta historia que estamos viendo de la Biblia, esta parte que se desarrolla, tiene que ver con el imperio medo-persa, que después viene a ser el imperio persa que domina todo. Y Israel, en lo que respecta a lo que vendría a ser el dominio de este imperio hacia Israel, este dominio es ya cesado. Se cumplen los 70 años de cautiverio que habían sido anunciados por los profetas, y este pueblo retorna, ¿no? Y hemos visto en la clase anterior cómo Dios usó a este rey Ciro, rey de Persa, para que no solamente sea el promotor del regreso del pueblo, sino que al mismo tiempo sirva hasta de testimonio para el pueblo de Israel, que como un pagano, un rey pagano, se preocupó de que este pueblo regrese a reconstruir no solamente el templo, sino la ciudad, el pueblo, todo lo que vendría a ser el reino de Judá, ¿no? Porque básicamente el último reino conquistado fue el reino de Judá, y el reino de Judá después es devuelto para que el nuevo templo, el segundo templo en esta oportunidad, sea nuevamente construido. Como ustedes ven, ha sido muy interesante ver todas las circunstancias en las que se han desarrollado. Hemos hablado con detalle sobre esto en la clase anterior, y el día de hoy vamos a iniciar esto con el capítulo 4. Cuando nosotros vamos a iniciar esto en el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta, y quiero que le presten atención a esto, porque durante el desarrollo de lo que es la construcción del templo, vamos a ver nosotros que realmente empieza a haber tropiezos, empieza a haber oposición. Y esto es propio de lo que vendría a ser el desarrollo de lo que vendría a ser la obra de Dios, ¿no? O sea, el enemigo siempre trata de obstruir. Ya hemos dicho que el enemigo siempre trata de evitar que se construya el templo, de evitar la predicación de la palabra, y si no la puede evitar, la quiere modificar la predicación de la palabra, ¿no? Y por eso tenemos tantas maneras diferentes en que ahora están dando un evangelio que no corresponde al verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque el enemigo pone su mano y trata de modificar esto, ¿no? Como no puede detenerlo, lo trata de modificar y lo convierte en estos famosos evangelios de prosperidad que ahora en este tiempo vivimos. O da una mala interpretación de la palabra, ¿no? Por parte de los expositores que hacen esto, ¿no? Pero entonces vamos ahora sí ver acá cómo realmente empieza este capítulo 4. Y dice: los adversarios detienen la obra, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. Desde que empezamos, el autor del libro de Esdras, ¿no? Vemos ya que empieza diciendo, identificando al grupo de personas que quiere ayudar, y no son los amigos, no son los aliados, no son los que de una u otra manera están siendo compatibles con las personas que han regresado, ¿no? Con los israelitas que han regresado, sino dice los enemigos de Judá y Benjamín.
que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sar-Jadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Qué es lo que realmente en este versículo 1 y 2 vemos? Primero vemos que realmente el pueblo de Israel identifica a estos que vienen no como amigos, sino como enemigos. Y estos que están viniendo, podemos considerar que son este nuevo pueblo de Samaria, ¿no? Recuerdan ustedes que los asirios conquistaron lo que vendría a ser el reino de Israel, el reino del norte, tomaron a todos los pobladores y se los llevaron. Y cuando se los llevaron a Siria, hicieron que asirios vengan y habiten en esa zona, en las zonas de Samaria y todo esto que vendría a ser el reino del norte. Y al ver ellos que tenían problemas, que tenían eran atacados por leones, en ese entonces hubo un problema serio con los leones, ellos pensaron de que esto correspondía a que no estaban adorando al Dios de Israel, o sea, al Dios local, porque para ellos, como asirios, era el Dios local. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron unos sacerdotes y los mandaron a lo que vendría a ser Samaria, que era la capital de ese entonces del reino de Israel, y los enviaron a Samaria para que les enseñaran a los asirios, ¿no? A cómo era la adoración al Dios de Israel. Y no es que, y ellos empezaron a hacer eso, empezaron a cumplir, ¿no? Pero no es que ellos cumplieron, y hay que tomar en cuenta y hay que hacer esta gran diferencia, no es que ellos adoraron al Dios de Israel y dejaron de adorar sus dioses, no. Los asirios adoraban sus dioses y el Dios de Israel solo fue un dios más dentro de la gama de dioses paganos que ellos servían, que ellos adoraban. ¿Qué es lo que significa? Significa que nunca tuvo la presencia real de Dios. ¿Por qué? Porque ellos en realidad lo consideraron uno más como sus dioses paganos. Eso fue todo para ellos. Pero eso motivó a que después, cuando ya los imperios han sido conquistados y después de esto ya, ellos comenzaron a regresar, los israelitas comenzaron a regresar, pero muchos de estos lugares de Asiria y de Siria se quedaron a vivir en estas zonas de Samaria. Entonces vino esa mezcla, ¿no? Vino esa mezcla y hizo que los judíos se unieran con los asirios, con los pueblos paganos que se habían mudado a esa zona, y crearon una especie de, por decirlo así, para los de Judá, para los reino de Judá, para los que habían venido del cautiverio, crearon una nueva raza, una nueva forma, y ellos insertaron dentro de su forma de vivir costumbres paganas, ¿no? Entonces ya vemos y vamos a entender más adelante cuando lleguemos a lo que vendría a ser el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que los judíos, el pueblo de Dios, no pasa, no cruza Samaria, lo bordea, prefieren ir al Jordán, tomar un bote en el Jordán y cruzar directo hasta llegar a la altura de Galilea y bajar y ir ahí. Pero la región de Samaria no la cruzan a pie. ¿Por qué? Porque consideran que son indignos de vivir ahí por la manera en que se mezclaron. Y esto que vemos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo viene desde este momento, desde el momento en que ya se dispone la nueva construcción del segundo templo, y estas personas cuyo testimonio no se conoce, cuyos hechos no se conocen, recuerde que la palabra dice, por sus hechos los conocerán. Cuando la palabra dice, por sus hechos los conocerán, siempre hay que tomar en cuenta de que nosotros tenemos que primero conocer a alguien para poder saber quién es, ¿no? Porque en este tiempo moderno, a veces en las iglesias se presenta una persona que dice que tiene profecía y habla, y a veces habla cosas inadecuadas, que no son realmente profecías, sino son cosas que traen en su corazón, y hablan en contra de lo que vendría a ser la palabra de Dios. Entonces, y a veces se les permite hablar, pero la palabra dice que por sus hechos lo conocerán. ¿Qué significa eso? Que si yo recibo a una persona hoy en una iglesia y no lo conozco, no sé realmente cuál es su testimonio,
como profeta de Dios o como hombre de Dios o como líder, entonces yo no puedo permitirle que se expanda porque no lo conozco. Podría ser, como dice, como vamos a ver, y pongo este ejemplo porque este es el caso, que es que prácticamente convertido al tiempo moderno o comparado al tiempo moderno vendría a ser lo mismo. Entonces, primero debemos conocer para poder, porque la palabra dice por sus hechos. Si nos está hablando de hechos, estamos hablando que debe haber un tiempo, una manera de probar a esta persona para poder nosotros realmente recibir de él todo con confianza que viene de Dios. Y esto es lo que vamos a ver. Continuamos para ir detallándolo. Dice, ¿no? Entonces vemos que dice los enemigos de Judá y Benjamín, ya sabemos que es el pueblo de Samaria el que realmente viene a ayudar, estos judíos mezclados. Y dice, versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. O sea, le hacen hincapié y le dicen, no necesitamos su ayuda, no queremos su ayuda. ¿Por qué? Porque Dios no ha dispuesto que pidamos ayuda, sino nos ha mandado a nosotros para construir el templo. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea, ya se dan cuenta que al ser rechazados, estos pseudo judíos, al ser rechazados, lo que hicieron no fue retirarse o tratar de mostrar con sus hechos o mostrar su linaje, su descendencia israelita, sino muy por el contrario, fueron y intimidaron al pueblo, o sea, a la gente. Primero se dirigieron a las autoridades, cuando no pudieron meterse en la obra, que no era la intención ayudar, obviamente, entonces fueron rechazados, fueron e intimidaron al pueblo, asustaron al pueblo, trataron de aplacar la construcción, ¿no? Y vemos aquí, dice, versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, el rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En otras palabras, este grupo de personas logró su objetivo en un determinado momento. Y nos habla entre el rey Ciro y el rey Darío, o sea que nos ubica aquí en un periodo y en medio va a nombrarse también otros reyes y lo vamos a ir viendo en la palabra. O sea, de una u otra manera, la manera en que trabajaron, la manera en que intimidaron al pueblo, lograron este objetivo inicial. Inicialmente lograron su objetivo, dice, ¿no? Versículo 6, y en el reinado de Asuero, o sea, el rey Asuero, ¿recuerdan el libro de Esther? Que habla del rey Asuero, este es del rey que estamos hablando, porque este libro se está ubicando en el tiempo del desarrollo del imperio persa y va a ubicar todos estos reyes que vamos a ir nombrando, y paralelo a ellos se creó la historia de Esther, que es la historia que más adelante vamos a estudiar, ¿no? Entonces estamos hablando del mismo rey Asuero. En el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Recuerdan ustedes que inclusive, adelantándome un poco a lo que vendría a ser el rey Asuero, recuerdan que hubo en ese entonces una historia ahí, voy a nombrarla muy, muy genérica para no entrar en detalle, que se hizo hacer un decreto contra contra lo que vendría a ser los israelitas, los judíos, para que estos sean exterminados, eliminados, ¿no? Y después la reina Esther interviene y todo esto se arregla todo y le da y él da un segundo decreto en el cual autoriza al pueblo de Israel a defenderse. ¿Qué es lo que vemos aquí? Hay una característica en estos reyes persas, ¿no? Es una característica que ellos honran la palabra. Ellos no dan una orden y después se rectifican. Esa no es la característica de este imperio. La característica de este imperio es que todo aquel rey que da una orden no se puede retractar. Y lo vemos, recuerdan el caso también de Daniel y el foso de los leones, que siendo Daniel allegado al rey Ciro, sin embargo, en ese momento vemos cómo estos hombres también lo hacen dar un decreto para que nadie ore por 30 días y vemos que Daniel ora
a lo que vendría a ser el Dios de Israel, y todo es tomado y puesto en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque aún esa circunstancia, no siendo él teniendo una amistad, y dice la palabra que era llegado a Daniel, siendo él allegado a Daniel, no pudo él detener el cumplimiento de su decreto. ¿Por qué? Porque esa es una ley inquebrantable en el reinado de Persia. Y eso es algo que vamos a ver que de una u otra manera es válido, porque al final termina por afirmar lo que es la palabra de Dios. Dios sabía, Dios conoce todas las cosas, usó en este tipo de imperio, en este momento histórico, este movimiento del imperio persa, para la construcción del templo se cumpla. Pero no solamente vemos una característica de este tipo, no vemos que ayudó para el cumplimiento del templo, sino también vemos aquí que el imperio persa de una u otra manera respetaba. Si nosotros estudiamos históricamente esto, nos vamos a dar cuenta que el imperio persa respetaba la adoración a las diferentes religiones. ¿Qué significa esto? Significa que si había un grupo que adoraba, tenía un dios diferente, ellos no imponían el dios de ellos, o los dioses de ellos no eran impuestos a los conquistados, a los esclavos que habían traído de las diferentes regiones. Respetaban que cada quien adore a su rey, a su religión, o que tenga una religión a la cual ellos desarrollen. Esto también tiene que ver y tiene que tener una connotación con lo que vendría a ser los últimos tiempos. Cuando hemos hablado de lo que es Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis, que se encuentra en este canal, nos vamos a dar cuenta que el imperio persa, si le tenemos que hacer alguna comparación con lo que vendría a ser los últimos tiempos, vendríamos a decir que es una similitud de lo que vendría a ser el ecumenismo que está por venir para lo que es el tiempo final. ¿Por qué el ecumenismo? Porque el ecumenismo es eso, es la concertación de diferentes religiones, ¿no? Y trayendo todo a una unidad, a una comunión. Y en ese entonces el imperio persa permitió que todos tengan el desarrollo de sus religiones. Entonces vemos cómo realmente, como ya sabemos que están en el sueño de Daniel, en la estatua, con los diferentes metales, corresponden a la profecía de los últimos tiempos. Vemos cómo este momento realmente vamos apreciando ya que tiene una influencia y una presentación, ¿no? Comparativa con lo que vendría a ser el tiempo final, de que esto va a suceder, ¿no? Por eso también tenemos un apoyo más para sustentar lo que vendría a ser el ecumenismo, ¿no? Este tiempo de Persia. Seguimos. Dice, y en versículo 7, también en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran dice en arameo. Rehum, canciller de Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey de Artajerjes. O sea, aquí nos vamos a dar cuenta que los enemigos escriben una carta. O sea, ya hemos visto que realmente ellos detuvieron. Aquí, cuando hablamos del rey Ciro, el rey Asuero, vamos a hablar del rey Darío, estamos viendo el tiempo transcurriendo. Aquí está pasando años en que, entonces, vamos a ver más adelante que el pueblo realmente en este tiempo que detiene la casa, ¿no? De la construcción de la casa de Dios, porque recuerden que cuando ellos inicialmente llegaron, lo primero que levantaron fue el altar. Después levantaron el templo. Y de ahí viene lo que en este periodo el pueblo, cuando es intimidado, deja de construir el templo y se pone a levantar sus propias casas. Después vamos a ver a los profetas como Ageo, Zacarías, que realmente cuando los estudiamos va a ser más en detalle. Vamos a ver este famoso tiempo en que dicen cómo puede ser posible que hayan construido su casa y no el templo primero, ¿no? Y así y otras cosas más que vamos a ir viéndolo cada cosa en su libro, ¿no? Pero ya para darnos una idea, les voy explicando esto. Seguimos. Dice, en tal fecha escribieron Rehum, canciller de Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Eret, de Babilonia, de Susa, esto es los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Esto es para afirmar lo que les acabo de decir,
que estos pobladores que trataron de ayudar son de la región de Samaria, que son judíos mezclados con asirios y sirios. Entonces es como un nuevo linaje, por decirlo así, un linaje rechazado, porque Dios le dijo al pueblo que se mantenga sin mezclarse con los pueblos paganos. Y más adelante vamos a ver que inclusive el pueblo de Judá se mezcla, y aún así, después que viene la observancia de Dios, ellos son divididos nuevamente, son separados, las mujeres son enviadas fuera. Pero ya vamos a llegar a ese momento. Dice versículo 11: y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Esta es la copia de la carta que enviaron los samaritanos, por decir, para establecer los samaritanos, los medio judíos, los medio israelitas, en contra de lo que es la cautividad que vino de Judá, de la cautividad que vino de lo que vendría a ser Babilonia a Judá para construir el templo. Y dice así: tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. En otras palabras, ellos están diciéndole, si tú los dejas construir, ellos no te van a pagar impuestos. Y usted sabe que, y vamos a verlo aquí, que ellos sostienen esto en base al tiempo pasado que ha vivido el pueblo de Israel. Recuerden que Babilonia lo conquistó en vista de que ellos dejaron de pagar impuestos cuando eran dominados por Babilonia, y es lo que después de la tercera deportación terminó destruyendo el templo y todas estas cosas, ¿no? Entonces ellos están trayendo a memoria todo lo que el pueblo, el comportamiento del pueblo que fue en el tiempo pasado. Dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Dice, hallarás en el libro de las memorias, dice, no, entonces ahí terminan, ¿no? Lo que vendría a ser lo que ellos hacen en contra de esto, y ahora miren lo que contestan, dice, ¿no? Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo e impuestos. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, pensando de que no hay un fundamento. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad, dice, rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. ¿Se dan cuenta? O sea, le dicen, busca la historia de esta ciudad y vas a encontrar que lo que te he dicho es verdad. Eso le está diciendo. Seguimos. Dice, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. O sea, perderás dominio sobre el terreno, le está diciendo. El rey envió esta respuesta. A esta carta que envían los judíos samaritanos para hacer la diferencia con el pueblo de Judá que ha regresado, el rey les contesta de esta manera. A Rehum, canciller de Sinsaí, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada la nueva orden. O sea, observen ustedes cómo aquí realmente estos hombres, estos samaritanos judíos, por decirlo así, logran detener la obra de Dios, logran que el emperador, el rey de Persia, dé la orden de detener la construcción, pero también dice hasta que sea dada una nueva orden. ¿Qué quiere decir?
de que no hay una orden definitiva, no hay una orden en la que se dice detener y ya no volver a construir. Seguimos. 22 dice: y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. O sea, vinieron agresivamente y detuvieron la construcción. Tal vez ocasionaron algún destrozo, algunas cosas, pero desarmaron y detuvieron la construcción. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué es lo que realmente aquí, y ya empezamos leyendo, sabemos que de Ciro a Darío está suspendida? ¿Cuánto tiempo hay de Ciro a Darío? Estamos hablando de un promedio de 15 años. Este es el promedio total que se va a demorar en levantar todo nuevamente. O sea, en este tiempo entre que se inició la construcción del altar, se procedió a la construcción del templo, se detuvo la construcción del templo, se reinicia la construcción del templo, como vamos a ver todo esto como una especie de 15 años aproximadamente. Seguimos. Dice, reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías. Estos profetas son los que se mueven en este tiempo. Hijo de Hildo, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. O sea, estos profetas le están hablando al pueblo que ha salido de la cautividad. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadak, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios que estaban sobre los ancianos de los judíos no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta de Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Esta ya es la carta del pueblo de Judá al rey Darío. Porque ellos, de una u otra manera, a raíz de la profetización, ellos comenzaron nuevamente, ¿no? O sea, Dios manda decir, comiencen la reedificación a través de sus profetas, y ellos reinician dando obediencia a Dios. Ya ha pasado muchos años, como digo, y aquí vemos otras personas nuevamente interviniendo. Ya hubo cambio también en Persa de otro rey. Entonces ya estamos en lo que es el rey Darío. Y vemos que aquí estos hombres que son también del mismo linaje de samaritanos judíos, están tratando de no solamente volver a cesar la construcción del templo, sino también de tomar los nombres de aquellos que están haciendo o que están dirigiendo la construcción para informarle al rey, ¿no? Y entonces ellos, el pueblo judío envía esta carta que empieza en el versículo 7 y dice: le enviaron carta y así estaba escrito: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y próspera en sus manos. Dice: entonces preguntamos a los ancianos diciéndole así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron así: nosotros somos siervos del Dios del cielo, de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Se están refiriendo a Salomón, al primer templo. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos,
Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Sesbazar, y estamos hablando de Zorobabel. Sesbazar y Zorobabel son la misma persona. Quiero aclarar esto para que no nos haga confusión. Lo que pasa es que sabemos que Zorobabel era su nombre con el cual se le conoce desde el punto de vista como hebreo, y Sesbazar era el nombre que le pusieron. Recuerden que los caldeos les cambiaron el nombre a todos ellos y les pusieron nombres babilónicos en ese entonces. Entonces, de una u otra manera, él había estado usando el nombre que correspondía al reinado del dominio y se quedó con eso. Por eso que en algún momento se habla de Zorobabel y otras veces de Sesbazar, pero es el mismo. Él es el gobernador y él es el que se considera que es el descendiente directo del rey, no del último rey de Israel. Seguimos. Dice, y también versículo 14, también los utensilios de oro y plata de la casa de Dios Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que están en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Capítulo 6 dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Observen ustedes que esto le dicen al rey: verifiquen los archivos que nosotros fuimos autorizados. Recuerdan que cuando el rey Ciro ordena la entrega y la devolución de todos los utensilios, en ese momento el que estaba a cargo del manejo de todo el menaje, todas las cosas de oro que fueron entregadas y de plata, él levanta un documento, levanta no solamente un arqueo prácticamente, y describe cuánto es el número de cada cosa que se les ha entregado. Pues esto es ahora válido, porque así nadie podía haber sido acusado de que ellos llevaron material que no fueron autorizados. Entonces vemos que de una u otra manera, en el momento que se levantó ese documento para entregarle una lista completa de todas las cosas que se devolvían para la construcción del templo, también vemos que inmediatamente realmente ahí está la mano de Dios. ¿Para qué? Para evitar que haya una razón para después cuestionar que ellos habían tomado o cogido más de lo que se les había dispuesto. Seguimos. Dice, versículo 2, y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, el cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada, como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera, dice, nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Imagínense ustedes hasta dónde vemos la mano de Dios aquí, porque sabemos que Dios fue el que motivó que Ciro dé esta orden, pero no solamente Dios hace que den la orden, sino que también Dios dispone a través de este rey, que ya está escrito en la palabra y lo hemos visto en la clase anterior, las medidas de este nuevo templo, porque sabemos, así como le dio las medidas a Salomón y todo el diseño, también hace lo mismo en esta oportunidad, y les dice, tendrán 60 codos, y comienza a dar toda la descripción de que ellos deben seguir para la construcción del templo, y ahí es donde vemos la mano de Dios. Dice, y no solo eso, sino que dice, y que el gasto sea pagado, o sea, encima el reinado de Ciro paga la construcción del templo. O sea, aquí vendríamos a decir, y se cumple lo que la palabra de Dios dice, que no importa para quién trabajes, porque Dios hará que aún el pueblo pagano trabaje para lo que es la obra de Dios. Y aquí vemos esto.
Aquí vemos que ellos conquistaron, pero aún ellos pagaron la obra de Dios. Dice versículo 5, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Imagínense qué tal revés a esta carta. Esta carta es en favor de todo lo que es el pueblo de Judá. Y le dice, les contesta y empieza diciéndoles, aléjense de ahí, retírense de ahí. No, en otras palabras, no estorben la construcción de lo que vendría a ser este templo, el segundo templo de Israel. Les dice, aléjense. Y no solo eso, seguimos para que ustedes observen. Les dice entonces, ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros gobernadores que estáis al otro lado, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Realmente solo la mano de Dios pudo haber hecho que el rey Darío dé esta orden. No solamente se inició con el rey Darío la reedificación nuevamente de lo que había levantado, terminar la construcción, sino que además puso en cargo en estos que estaban tratando de detener, que no solamente se alejen, sino que ellos del dinero de impuesto que tenían que dar, tenían que proveerle al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, para que haya suficiente para poder seguir con la construcción. O sea, le salió, como quien dice, el tiro por la culata. O sea, trataron de hacer daño y el daño se lo hicieron ellos. Porque no solamente el templo fue construido, sino que además tuvieron que pagar para que ayudar económicamente, no físicamente, económicamente, por orden del rey, con ese dinero de impuestos para que se construya. Y hace mención que sea oportunamente, o sea, a tiempo. No lo demores, porque si lo demoras, entonces vas a ser castigado. Y lo vamos a ver más adelante aquí, ¿no? Entonces ya vemos aquí realmente cómo esto se produce. Dice, y lo que fuere necesario, o sea, ya le hablamos de plata, de impuestos, y dice, y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para los holocaustos a Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. O sea, no solamente tienen que dar plata para comprar materiales y todas las cosas, sino que además tienen que proveer de ganado y de animales y de especies para que ellos hagan su sacrificio día a día, y les vuelve a decir sin obstáculo alguno, o sea, sin demora, sin estar con peros, ustedes tienen que proveer. O sea, no solamente cumplieron prácticamente con apoyar, sino también con la adoración a Dios. Dice 10, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. O sea, para que ellos hagan eso y oren por mi vida y la de mis hijos. O sea, para que intercedan a favor del rey Darío. Imagínense ustedes, qué grande y maravilloso es el Dios al que le servimos. Versículo 11 dice, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. El castigo se da para aquel que dé incumplimiento. En otras palabras, para ellos, que eran los únicos que podían no querer. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Y no solo eso, sino que encima este rey Darío da en una u otra manera una maldición sobre
aquellos que traten de detener esto. Y dice, este versículo 12 es muy interesante porque dice, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, o sea, el Dios de Israel, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. O sea, no podía nadie intervenir para detener o destruir la casa de Dios. Y esto es interesante porque así se cumple. Más adelante, cuando vemos ya, cuando entremos a lo que vendría a ser en lo que es el dominio del imperio griego, el inicio del periodo helenístico, que se llama así, este imperio griego al comando de Alejandro Magno, nos vamos a ir dando cuenta que este decreto que aquí vemos escrito se cumple. ¿Por qué? Porque él nunca destruye este templo, este segundo templo de Israel. Seguimos. Dice, versículo 13, entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, dice, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. No había otra, tenían que cumplir porque si no iban a morir. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Hildo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes de Persia. Imagínense cuántos reyes han pasado. Empezaron con Ciro, estuvo Asuero, recuerdan que hablamos de Asuero, a Darío y a Artajerjes. Y esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. O sea, ya procedieron a lo que vendría a ser una rutina, un protocolo de dedicación del templo, ¿no? De este nuevo templo. Pero ustedes ven que dice que fue terminado el tercer día del mes de Adar, que vendría a ser de mediados de febrero a marzo, ¿no? Estamos hablando ya de mediados de febrero a marzo, y después ellos prácticamente van a iniciar lo que vendría a ser la fiesta de lo que vendría a ser la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Y todo lo que es la organización de las fiestas judías que ya venían cumpliendo, pero no había existido el templo. Pero ya aquí prácticamente con el primer mes que vendría a ser entre marzo y abril, israelita, ya ellos inician formalmente con todo implementado el cumplimiento de las 7 fiestas judías instaladas, y aún la 8ª, que es la fiesta de las luces, ¿no? Que viene más adelante. Ya sabemos que aquí solo hay 7 fiestas, pero más adelante viene ya lo que vendría a ser la fiesta de las luces, cuando es ya en la época del dominio, de la salida del dominio del imperio griego y el ingreso del imperio romano. Se instala esa 8ª fiesta, que es la fiesta de las luces. Seguimos. Entonces dice, esta casa fue terminada el tercer día. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos. En expiación por todo Israel se hizo la expiación conforme al número de las tribus de Israel. Y se pusieron a los sacerdotes en sus turnos, o sea, se organizó todo lo que es conforme fue en el primer templo. Se hizo los turnos, ¿no? Se hizo a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua los 14 días del mes primero. O sea, ya estamos hablando, ¿no?, de lo que vendría a ser el mes Nisan. Entonces ya ellos empiezan después de Adar, que es febrero-marzo, ellos entran en lo que vendría marzo-abril y comienzan con esto, ¿no? Primero con lo que vendría a ser la Pascua, y de ahí siguen los panes sin levadura y todas las fiestas en general. Dice, purificados todos estaban limpios, sacrificaron la Pascua para todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos sacerdotes por sí mismos. 21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Esto es muy importante porque siempre vemos que hay un grupo de personas que no son del pueblo de Israel, pero que de una u otra manera vivieron entre el pueblo de Israel. Si podemos hacer una comparación, estaríamos hablando
de nosotros, de los gentiles, ¿no? Porque de una u otra manera el pueblo de Israel es el pueblo que Dios vino a buscar, es el pueblo que Dios designó, pero siempre tenemos a este grupo que es cumplidor de todas las disposiciones del pueblo de Dios. Y ahí vemos en este versículo, dice, y compartieron con todos aquellos que cumplían con todas las exigencias del pueblo que no eran del pueblo de Israel, pero que se cumplía, se adicionaban a todo lo que era esto. Entonces aquí nos damos cuenta cómo realmente dice, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, versículo 21, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, verdaderamente. O sea, ¿no? Todos los que siguieron. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Nosotros aquí nos hemos dado cuenta realmente que no importa quién se oponga, porque puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Sabemos que esto es algo que realmente es una demostración en su palabra. Vemos cómo el Señor planifica y ordena toda la construcción del templo. Vemos cómo se ha desarrollado, lo hemos visto realmente que este segundo templo tuvo cierta oposición por parte de este grupo. Ahora, esta clase nos ha permitido también identificar por qué el pueblo de Dios no quiere pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque es un pueblo que debido a la conquista por los asirios fue combinado y tomó costumbres, ¿no?, que realmente vendrían a ser paganas y algunas costumbres de Israel. Recuerden que en el área de Samaria se encuentra lo que se llama el pozo de Jacob. Y tenemos una historia más adelante que vamos a estudiar de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, con la samaritana, con esta mujer que pertenece a la zona, a la región de Samaria, a estos hombres judíos paganos que de una u otra manera no se han mezclado. Vamos a darnos cuenta cómo el Señor Jesús llega a ella y tiene una conversación más adelante. Hermanos, les agradezco la atención que han tenido y los invito a el próximo martes a las 8:30 de la noche. Gracias, Dios los bendiga. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún